6.4 tipo de dato abstracto listas y el marco de colecciones de Java. Bien, pues para esta sección vamos a comentar sobre el tipo de dato abstracto lista general que combina los métodos de la DEC, de la lista arreglo y de la lista nodo y cómo son usados en el marco de colecciones de Java. Bueno, Java proporciona un paquete de interfaces y clases para estructuras de datos, las cuales van a definir lo que se conoce como marco de colecciones Java o en inglés Java Collection Work. Este paquete, del cual Java Util incluye versiones de varias de las estructuras de datos que se han comentado en estas notas. Algunas de estas ya han sido previamente tratadas y otras se podrán ver más adelante. La interfaz raíz en el marco de colecciones Java es la interfaz llamada Collection. Esta es una interfaz general para cualquier estructura de datos que vaya a manejar una colección de elementos, como por ejemplo la lista. Collection extiende a la interfaz Java Lang Iterable. Por lo tanto, con eso vamos a poder en una clase que haya extendido esta interfaz collection, vamos a tener disponible el método iterator, que ya habíamos dicho, iterator te va a dar un iterador para los elementos en esa colección. A su vez, también es una superinterfase para otras interfaces en el marco de colecciones Java que manejan elementos, y dentro de estas, por ejemplo, está la interfaz DEC, list, queue del paquete Java Util. También Collection tiene una subinterfase para definir un tipo de colección llamada set o conjunto, y tiene también varias interfaces importantes relacionadas, como por ejemplo la interfaz iterator y list iterator, al igual que la interfaz map. Bueno, en este marco de colecciones de Java también, además de las interfaces, están disponibles varias clases concretas basadas en lista que implementan varias combinaciones de interfaces basadas en lista. Entonces, las siguientes clases que están incluidas en Java Util realizan o implementan lo siguiente. La primera, Array Blocking Queue, hace una implementación con un arreglo de la interfaz queue con capacidad limitada. ArrayDec hace la implementación de la interfaz DEC o la cola con doble terminación utilizando un arreglo, la cual puede crecer o decrecer de acuerdo a cómo se requiera. Por otra parte, ArrayList hace la implementación de la interfaz list utilizando un arreglo, y al igual forma que el ArrayDec también tiene la capacidad de crecer o decrecer conforme se vaya ocupando. Concurren Linked Queue es una implementación usando una lista enlazada de la interfaz queue y es un proceso seguro. También está disponible Linked Blocking Deck. Es una implementación utilizando lista enlazada de la interfaz DEC con capacidad limitada. Linked Blocking Queue hace la implementación con una lista enlazada de la interfaz queue o cola con capacidad limitada. Linked List es una implementación con lista enlazada de la interfaz list, y Stack es la implementación del tipo de dato abstracto pila que habíamos ya visto previamente. Entonces,
Todas estas son clases que están disponibles en el marco de colecciones de Java. Bueno, entonces, al igual como ya lo habíamos dicho, también están haciendo la implementación iterable. Eso porque habíamos dicho que collections, que es la raíz de del marco de colecciones de Java, estaba extendiendo a esta interfaz iterable. Y de esta manera, bueno, pues entonces tienen el método iterator, y con lo cual pues puede ser posible utilizarlas en el ciclo for avanzado o en el ciclo for each. Además, cualquier clase que esté implementando a esta interfaz Java Util List, como por ejemplo lo hace la clase ArrayList y LinkedList, también tienen disponibles el método ListIterator. Entonces con ListIterator se pueden recorrer los elementos de una colección o lista. Bien, además de estas clases que en este caso utilizan una lista dadas en el marco de colecciones de Java, también están disponibles algoritmos simples para realizar algunas tareas. Estos algoritmos se proporcionan a través de métodos estáticos o métodos de clase. En la interfaz Java Util Collections, y se incluyen los siguientes métodos. Bueno, tenemos el método disjoint. Este método te va a dar un valor booleano para indicar si las colecciones C mayúscula y D mayúscula son disjuntas. Por otro lado, el método fill, hay que proporcionarle una lista L mayúscula y un elemento E, el cual ese elemento E se va a utilizar para reemplazar a cada uno de los elementos que están presentes en esa lista. Frequency nos va a dar la cantidad de elementos en la colección C que son iguales a alguno en particular o al E. El método de clase max da el elemento máximo en la colección que se le proporciona C mayúscula, utilizando el ordenamiento natural de los elementos. De igual manera, el método de clase min te dará el elemento mínimo en la colección C mayúscula, utilizando nuevamente el ordenamiento natural de los elementos. Replace all va a reemplazar cada uno de los elementos de la lista L mayúscula que se está proporcionando, que sean iguales con E por el elemento F. Entonces, esta sería para hacer una modificación a una colección. El método reverse va a invertir el ordenamiento que tengan los elementos en la lista L. El método rotate va a rotar los elementos que están en la lista L, utilizando una distancia D, la cual puede ser negativa en forma circular. Si recuerdan estos dos métodos, por ahí en alguna tarea se pidió su implementación. Bien, el método shuffle hace una permutación pseudo aleatoria en el ordenamiento de los elementos de la lista L. Y finalmente, el método sort va a permitir ordenar la lista L utilizando el ordenamiento natural de los elementos que están en esa lista. Bien, además de esos métodos, también podemos llevar a cabo una conversión de listas a arreglos, porque bueno, pues puede ser que en un momento dado pueda convenirnos trabajar un arreglo como una lista o viceversa,
dependiendo del algoritmo que en un momento dado se tenga. Bueno, entonces, en el caso de la interfaz JavaUtil Collection, tiene métodos que permiten generar un arreglo a partir de una lista, teniendo los mismos elementos que están presentes en esa lista. Entonces, el método toArray va a devolver un arreglo de elementos que va a ser de tipo object, conteniendo todos los elementos que están en la colección. Y el método toArray, pasando un tipo dado por A, va a devolver un arreglo con elementos que son del mismo tipo de A, conteniendo todos los elementos que están en la colección. Entonces, si la colección es una lista, entonces el arreglo que estarían devolviendo deberá tener sus elementos guardados en el mismo orden que la lista original. De esta manera, si se tiene un método útil que ocupa un arreglo y se quiere emplear en una lista o en algún otro tipo de colección, entonces una manera de hacerlo sería utilizar el método toArray en la colección para obtener una representación arreglo de esa colección. Bueno, de igual forma puede ser en ocasiones conveniente pasar un arreglo a su lista. Entonces la clase JavaUtilArrays, la cual ya la habíamos visto previamente, la vimos por ejemplo para ordenar, la vimos por ejemplo para obtener una representación de cadena de un arreglo, etc. Tiene este método asList, pasándole un arreglo que estaría devolviendo una representación de lista del arreglo A, que va a tener el mismo tipo de elemento que los elementos que se encuentran en el arreglo. Entonces, la lista devuelta por el método asList va a utilizar el arreglo A como su representación interna para esta lista, por lo que esta lista garantiza que está basada en, bueno, que estaría basada en esa lista para el arreglo que se estaría obteniendo, y de esa manera algún cambio que se haga en la lista pues también se verá reflejado en el arreglo. En ocasiones estos efectos laterales, como por ejemplo esto que que proporciona o que se obtiene al momento de utilizar el método asList, puede llevarnos a tener algunas situaciones no deseadas, por lo cual es importante que se haga con cuidado, pero el uso de este método empleándolo de manera adecuada pues puede ahorrarnos trabajo. Bien, para el caso de la interfaz JavaUtil List, vamos a comentar algunas de las implementaciones. Entonces, pues ya hay cosas parecidas a lo que vimos para el tipo de dato abstracto lista arreglo y lista nodo en el caso de la interfaz JavaUtil List. Entonces, esta interfaz puede ser implementada con un arreglo en la clase JavaUtil ArrayList, o bien puede ser mediante una lista ligada en la clase JavaUtil LinkedList. Y bueno, como ya habíamos visto, pues tiene sus ventajas trabajar con un tipo, con un arreglo, o trabajar con una lista. Bueno, para lograr la funcionalidad que habíamos comentado para el tipo de dato abstracto lista, en este caso Java va a emplear o va a manejar lo que son iteradores. Digamos que no está implementado todo lo que
en un momento dado se utiliza o se requiere para una lista nodo. Y bueno, y entonces en el cuadro que está enseguida, pues podemos ver cuál es la correspondencia entre el tipo de dato abstracto lista, en este caso vamos a comentar para arreglo y nodo, y qué es lo que qué es lo que estaría disponible para la interfaz JavaUtilist, que era la que estábamos comentando, o como habíamos dicho, la manera como se hace o se complementa lo que no se puede realizar con la interfaz JavaUtilist, pues se tendría que llevar a cabo con la interfaz JavaUtilist Iterator. Bueno, entonces para comentarlo, pues vamos a platicar vamos a revisar este cuadro. Entonces en la primera columna tenemos los métodos que ya nosotros vimos para la lista arreglo y la lista nodo, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo tendríamos la función equivalente, ya sea con JavaUtilist o con ListIterator. Y adicionalmente, bueno, hay una última columna donde se comenta el rendimiento que puede tener el método. Entonces, el método size, pues para este caso su equivalente está definido en el método de la interfaz JavaUtilist, también llamado size. Y de igual manera, y como habíamos visto en nuestras implementaciones, este también va a funcionar en tiempo en tiempo constante, ya sea que JavaUtilist se haya implementado con el ArrayList o LinkedList. Esa es otra parte que hay que comentar, bueno, que se va a ver ahorita en la tabla, que este método, bueno, el rendimiento que puede tener el método en JavaUtilist va a depender de cómo se haya hecho la implementación, si es con un arreglo o si es con una lista. Bueno, en el caso del método isEmpty, pues este está también disponible en la interfaz list y no habría mayor problema para su... Bueno, no depende de cómo se haya hecho la implementación, ¿verdad? El método get, que este ya es un método para la lista arreglo, bueno, ese está disponible en list con el mismo nombre. Y aquí es la parte que comentaba hace un momento. Va a ser orden constante si en un momento dado la implementación de list se hizo con un arreglo, por ejemplo utilizando ArrayList. Y en el caso de que se haya utilizado una lista ligada, entonces su funcionamiento pues va a ser orden del mínimo entre i y n-i. La razón es porque se puede, para poder acceder a un elemento en una lista utilizando el índice, ya habíamos dicho que es necesario ir saltando hasta llegar al elemento que tiene el índice. Y se puede hacer un salto inteligente si en un momento dado nos fijamos si el índice está más cerca de la izquierda o está más cerca de la derecha. Entonces, si está más cerca de la izquierda, pues empezamos a recorrer por el lado izquierdo. Por esas razones que bueno, aquí habría que definir el orden está establecido por el mínimo entre i y n-i. ¿Sí? Bueno, para el caso del método first, que este está definido en la lista nodo, aquí es en donde es necesario utilizar ListIterator y entonces a través de ese iterador para obtener el elemento, pues entonces utilizamos next. Y para el caso del último elemento, que sería lo que define last, pues se vuelve a utilizar ListIterator, solamente que con ListIterator
uno le puede indicar en qué lugar queremos poner el cursor. Entonces, en el caso de que no se ponga nada, como el caso anterior, el cursor es puesto antes del primer elemento. Y si le decimos, en este caso, que ponga el cursor hasta hasta el extremo derecho utilizando el tamaño, entonces para acceder al último elemento una vez que se utilizó list-iterator, se debería de utilizar el método previous de la interfaz list. Vamos, no está tan directo como ya como ya lo habíamos comentado. La lista nodo utilizando el list. Aquí se requiere hacer una combinación. Por un lado, obtener el iterador y después hacer una operación adicional para obtener el elemento. Bien, para el caso del previo dada una posición y el siguiente dada una posición, bueno, ya habíamos comentado que teniendo un iterador, pues solamente tendríamos que utilizar previous o next para podernos mover. El método set, pasándole la posición y el elemento, pues en este caso utilizando un método del iterador, que en este caso es set, podemos hacer la modificación. Hay que recordar que en este caso no es para este iterador no es necesario dar la posición, eso va a depender del previous o del next que se hayan hecho anteriores al set. En el caso de nuestra lista nodo, el método set es más directo. Tú le das la posición y el elemento. Acá pues hay que hacer una combinación de dos operaciones. Bien, para el caso del set, utilizando un índice y el elemento, pues es lo mismo para el caso de del método list. Y nuevamente, pues aquí va a depender de qué implementación se esté utilizando. En estas notas, cuando se pone la A, es para referirse a un arreglo, por ejemplo, utilizando el array list, o una L, en el caso de que sea un linked list, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estarían los tiempos, ¿no? De igual manera, el método add con un índice y un elemento, bueno, ya habíamos visto que este iba a ser orden de n por aquella necesidad de tener que desplazar los elementos, ¿verdad? Y de igual manera, pues el método remove con un índice dado puede ser orden de n si se utiliza un arreglo, o en el caso de una lista podría ser el mínimo entre i y n menos i. Para llevar a cabo la operación de agregar al inicio, bueno, aquí tenemos dos posibilidades. El add first con un elemento. En el caso de que se esté utilizando un arreglo, pues es necesario ponerle el índice. A una implementación con arreglo es necesario poner el índice y el elemento, y en ese caso pues sería orden de n. Si se utiliza una implementación de lista, pues sería orden constante, como ya lo habíamos visto en nuestras implementaciones. Y también puede ser hecha con el método addFirst. O sea, ahí hay dos opciones para poderlo trabajar. Pero este solamente estará, bueno, en el caso de que sea una lista, pues es orden constante, ¿no? Y de igual manera, para el caso de que se quiera agregar al final, los métodos addLast podría ser implementado con add o con addLast y el elemento. Para agregar después de una cierta posición, bueno, nuevamente aquí se requiere un iterador, un list-iterator, y bueno, pues simplemente sería
utilizar el método add y pasarle el elemento, y dependiendo de cómo esté hecha la implementación, si es con arreglo, pues sería orden de n, en otro caso sería orden constante. Y de igual manera pasaría para el método addBefore. Para el método remove, para alguna cierta posición, bueno, pues nada más sería darle a remove y va a remover dependiendo de la operación de movimiento que se haya hecho previamente, si fue next o previous. Y en el caso de un arreglo, pues es orden de n, en el caso de una lista es constante. Bueno, pues entonces ahí tenemos la comparativa de los métodos que están en las dos interfaces que nosotros manejamos, lista arreglo y lista nodo, en estas notas, contra lo que está disponible en el marco de colecciones de Java, que en un momento dado, bueno, pues va a requerir que se utilice los métodos que están en la interfaz Java Utilist, o bien que se obtenga un iterador y después utilizar los métodos del iterador para tener la operación equivalente. Bueno, ok. Pues vamos a ver el siguiente tema, que es secuencias. Entonces, la secuencia pues es también un tipo de dato abstracto que va a soportar los métodos de otros tipos de datos abstractos, en particular la DEC, que ya fue vista en la sección 5.12, la cola con doble terminación. También va a soportar los métodos de la lista arreglo, eso fue visto en este capítulo, y el tipo de dato abstracto lista nodo, también visto en este capítulo. Y entonces, de esta manera, pues se puede tener acceso explícito a los elementos que están en la lista utilizando índices o posiciones. Entonces este acceso dual, que en un momento dado tiene el tipo de dato abstracto secuencia, va a proporcionar o a tener métodos puente que van a permitir conexión entre lo que son índices y posiciones. Entonces, el método addIndex va a darte la posición del elemento que tiene índice i, y tendrás o se presenta una condición de error en el caso de que el índice sea no válido, es decir, que el índice sea menor que 0 o que el índice sea mayor que el tamaño de la colección menos 1. Y por otra parte, el método indexOf te va a devolver el índice del elemento que se encuentra en la posición P. Bueno, entonces, para este tipo de dato abstracto, secuencia, que está incluyendo a tres tipos de dato abstracto diferentes, nos lleva o nos da lo que es un ejemplo de herencia múltiple. Recuerden que herencia múltiple se permite en interfaces, pero no está disponible para clases. Entonces, el tipo de dato abstracto secuencia pues va a heredar métodos de tres supertipos de datos abstractos. Entonces, los métodos pues va a ser la unión de los métodos de estos super tipos de datos abstractos. Entonces, en el listado 6.15 podemos ver la implementación de esta secuencia, cómo se tendría que llevar a cabo. Entonces, la interfaz secuencia va a extender a la interfaz DEC, a lista índice y a lista posición. Entonces, la unión de estos tres conjuntos de métodos que están definidos en esta interfaz van a formar parte de secuencia, adicionalmente de los métodos puente que habíamos comentado hace un momento, que era el método addIndex e indexOf. Bueno, ok. ¿Cómo se hace la implementación de la secuencia? Bueno, pues otra vez, si se lleva a cabo con una lista ligada, entonces podríamos utilizar una que esté doblemente enlazada, porque pues hay que hacer desplazamientos hacia atrás y hacia adelante. Como bueno, en este caso se indica en la documentación de la clase JavaUtil LinkedList.
que es la que estaría haciendo la implementación. Entonces, de esta manera, bueno, pues todos los métodos de actualización basados en o que utilicen posición se estarán ejecutando en tiempo constante. Y también los métodos de la cola con doble terminación también van a ejecutarse en tiempo constante porque solamente estarías actualizando o accediendo en los extremos de la lista. Pero ya lo que son los métodos del tipo de dato abstracto lista arreglo, que están incluidos en la clase Javotin Linked List, pues no son muy adecuados para una implementación de una secuencia utilizando una lista doblemente enlazada. Bueno, ¿cuál es el balance de eficiencia en una secuencia con lista enlazada? Bueno, la lista enlazada, bueno, ya sabemos que no podemos tener acceso utilizando índices a los elementos. Entonces, llevar a cabo, por ejemplo, la operación get pasando el índice para obtener cuál es el elemento que tiene el índice y dado, pues va a necesitar que se hagan saltos a partir de uno de los extremos de la lista y ya sea incrementando o decrementando hasta encontrar el nodo que guarda el elemento con el índice que nos interesa. Una ligera optimización es iniciar saltando del extremo más cercano de la lista, con lo cual, bueno, podemos tener el siguiente tiempo de ejecución. Este tiempo de ejecución que está aquí, bueno, ya lo habíamos visto en la tabla donde se comparaban las interfaces lista nodo y lista arreglo con las interfaces que aparecen en el marco de colecciones de Java. Siendo en este caso n, pues la cantidad de elementos que están en la lista. El peor caso para este tipo de búsquedas, pues es cuando estás precisamente en el centro y que es cuando, bueno, pues es cuando el índice está a la mitad, ¿verdad? O sea, n entre 2. De esta manera, pues el tiempo de ejecución pues, sigue siendo, en el peor caso, orden de n. Y de igual forma, las operaciones que van a agregar utilizando un índice o quitando utilizando un índice, pues también requieren hacer saltos con el método get para saber cuál es el nodo que guarda el elemento que tiene el índice y después hacer la inserción o el borrado del nodo. Entonces, los tiempos de ejecución para add y para remove, pues también van a ser, al igual que el método get, orden del mínimo entre i más 1 y n menos i más 1. Bueno, que en que grosso modo pues sigue siendo orden de n. Eh, claro que con esta aproximación, en el caso de que el índice sea 0 o corresponda al último elemento, eh, como puede ser el caso de la adaptación del tipo de dato abstracto lista arreglo para lo que es una DEC que vimos en la sección 6.12, esos métodos se estarían ejecutando en tiempo constante. Pero utilizar los métodos lista arreglo con un objeto linked list pues es ineficiente. Entonces, aquí es importante, bueno, conocer cómo está hecha la implementación de esta clase para que si vamos a estar trabajando más con índices que con posiciones, pues no terminar utilizando esta clase, sino utilizar otra como podría ser ArrayList. Bueno, ok. Para la secuencia implementada con un arreglo, vamos a ver cómo se puede realizar o cómo podría ser. Un primer intento es que la secuencia S guarde cada elemento E de de esa colección en una celda del arreglo, es decir, en ADI. Y podemos definir un objeto posición P que guarde el índice y la referencia al arreglo como variables de instancia en este caso. Entonces,
llevar a cabo, por ejemplo, o hacer la implementación del método elemento para una posición para obtener lo que está en el arreglo, pues sería muy fácil porque en la posición recordar que estamos guardando el índice y la referencia al arreglo. Entonces, pues solamente utilizamos la referencia al arreglo. Bueno, utilizamos el arreglo con el índice y obtenemos el elemento. Entonces, ir desde la posición, ir desde la posición hacia el arreglo, pues es fácil. El problema está en que desde las celdas eh, del arreglo no hay manera como uno pueda llegar a la posición. O sea, desde la posición hacia el arreglo sí es posible, porque guardamos tanto arreglo como índice. Pero desde el elemento o desde el arreglo, pues no hay manera de llegar a la posición. No es bidireccional. Entonces, por llevar a cabo la operación at first, pues no tendría manera de indicarle a las posiciones existentes que están en S que cada uno de los índices se debe incrementar en uno, porque precisamente el elemento fue agregado al inicio de la secuencia. Y si se agregó al inicio de la secuencia, entonces aquellas referencias que teníamos que nos llevan desde una posición hasta un elemento en el arreglo, pues necesitamos actualizarlas, ¿no? Porque recuerda que esa posición está guardando el índice. Entonces, si agregaste al inicio, ese índice va a cambiar. Bueno, entonces vamos a ver la segunda manera como se puede hacer la implementación de la secuencia utilizando el arreglo. Aquí vimos que el problema que tiene es que no es bidireccional. Entonces, la solución alterna es que en vez de que se guarden los elementos de S en el arreglo A, lo que vamos a hacer es, vamos a guardar un nuevo tipo de objeto posición en cada celda de A. Y vamos a guardar los elementos en las posiciones, es decir, cambiamos el enfoque, ¿no? Anteriormente en el arreglo estábamos guardando los elementos, pero ahora lo que vamos a hacer es, en el arreglo vamos a guardar las posiciones. De esta manera entonces el nuevo objeto posición P va a tener el índice y el elemento asociado con P. Entonces aquí ahora en el arreglo, en esta figura 6.7, ya no voy a guardar un elemento, voy a guardar una posición. Y esa posición va a guardar dos cosas. Va a guardar por un lado el índice y va a guardar al elemento. ¿De acuerdo? Entonces, si pensamos nuevamente en la operación de agregar al inicio, piensa que aquí queremos agregar a esta secuencia un nuevo elemento. Entonces, si yo agrego un nuevo elemento, estas cuatro posiciones que están aquí se van a recorrer en el arreglo. Y al momento de que las recorra, pues también debo de actualizar el índice, ¿verdad? Porque la que tiene ahorita el índice 0, como va a ser desplazada hacia la derecha, pues ahora tiene el índice 1. Pero yo sí puedo llegar directamente a este índice que tengo acá, ¿verdad? Simplemente utilizando la posición puedo llegar y hacer la actualización correspondiente, ¿verdad? De igual manera, la otra operación que habíamos visto por acá, la de obtener el elemento, pues también sigue siendo directa, porque si a mí me das, si proporcionamos una de estas posiciones, pues utilizando la posición podemos llegar al elemento, ¿no? Entonces, es aquí en este enfoque, observa que estamos guardando no solamente al elemento, sino también al índice, para poder en un momento dado utilizar el índice pues cuando sea necesario, ¿no? Pero el índice lo vamos a trabajar acá en el arreglo. Este índice que estamos acá guardando solamente lo tendríamos que modificar cuando se haga un cambio
bueno, cuando la posición se cambie aquí dentro del arreglo. De igual manera, si por ejemplo ustedes quisieran hacer el método puente eh, de un de que me permite obtener a partir de la posición el índice, pues aquí se ve que es bien directo, ¿no? Porque si a mí me das, por ejemplo, esta posición que me lleva para acá, aquí yo puedo consultar directamente el índice, ¿no? O sea, a partir de la posición, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, utilizando esta implementación de la secuencia con un arreglo, perdón, de la secuencia con un arreglo, los métodos add first, add before, add after y remove, pues se estarían ejecutando en tiempo orden de n, por la situación de que ahora hay que desplazar objetos posición, era lo que estábamos comentando, para hacer espacio para la nueva posición, ¿verdad? O para llenar el espacio creado por haber quitado una posición anterior, como en el caso del método remover, ¿no? Basado en un índice. Y los otros métodos pues van a seguir tomando tiempo, orden constante, ¿no? No hay manera en que, o no hay forma en que se tenga una implementación de la secuencia en el cual todos los métodos nos den orden constante. Habrá unos que nos den orden constante y habrá otros que nos den orden de n. Bueno, veamos ahora un ejemplo en esta sección, la 6.5. Entonces, queremos tener una colección de elementos y también saber la cantidad de veces que cada elemento ha sido accedido o usado. Saber, por ejemplo, cuántos accesos ha tenido permitiría, por ejemplo, saber cuáles son los primeros 10 elementos más populares. Situaciones como esa pueden presentarse, por ejemplo, en los navegadores web, que tienen el registro de las direcciones web más populares visitadas por un usuario. Seguramente ustedes ya habrán visto que cuando estás utilizando un navegador, nos presenta cuál es la lista de los sitios más visitados, ¿no? También puede ser una situación similar, por ejemplo, en un álbum de fotos, que va a tener la lista de las que son las imágenes más populares para el usuario. Y bueno, la lista de favoritos ya luego podría ser incorporada en alguna interfaz gráfica para saber cuáles son las acciones más populares en algún menú. También es parte de lo que uno puede ver en algunas aplicaciones, ¿no? Una lista de cuáles son los comandos que son más usados por el usuario. Bueno, entonces vamos a considerar un tipo de dato abstracto que le vamos a llamar lista de favoritos, el cual, al igual que el resto de las colecciones que hemos platicado, pues debe de soportar el método size y el método isEmpty. Entonces vamos a tener el método access, el cual va a acceder al elemento e y va a incrementar su cuenta de acceso, o en un momento dado lo va a agregar a la lista de favoritos en el caso de que todavía no esté. Entonces el método access, bueno, tiene, digamos, puede tener dos usos. Por un lado, simplemente incrementar la cuenta en el caso de que ya esté en la lista de favoritos ese elemento, o bien agregarlo y por lo tanto pues iniciar su cuenta en uno. El método remove va a quitar el elemento que ustedes estén indicando de la lista favoritos, siempre y cuando esté presente. Y el método top pues nos estaría dando una colección iterable de los K elementos más accedidos. Bueno, para llevar a cabo esto, vamos a ver eh, cómo se puede realizar. Entonces, esto lo vamos a llevar a cabo en la clase lista favoritos.
la cual va a tener referencias a los objetos accesados en una lista ligada, la cual va a estar ordenada en forma decreciente por la cantidad de accesos. Es decir, al principio pues van a estar los accesos más solicitados. Bueno, o más vistos. La clase estaría usando algo que está disponible en Java, que es tener clases anidadas y que permiten relacionar esa clase con la clase que se está diseñando. Entonces, para indicar esa relación, pues esta clase la tenemos que manejar como estática y no como una instancia específica de esa clase. Y con estas clases anidadas, pues tenemos o estaríamos manejando una clase de ayuda o de soporte que evitaría que pueda ser usada externamente. Entonces la clase anidada se llama entrada y va a guardar para cada elemento E de nuestra lista de favoritos un par. Por un lado va a ser la cuenta de acceso C para ese elemento y va a ser B una referencia valor al elemento que estamos manejando. Entonces, cada vez que un elemento es accedido, pues tenemos que buscarlo en esta lista ligada o agregarlo si todavía no está, incrementando su cuenta de acceso. Quitar un elemento, pues también al igual que en el caso anterior, va a involucrar su búsqueda y quitarlo en el caso de que se encuentre. Hacer el top o devolver los K elementos más accedidos va a requerir hacer una copia de los valores de entrada en una lista de salida de acuerdo a su orden en la lista ligada interna que está ordenada en forma decreciente. Entonces, la implementación, pues aquí la podemos observar. Lista favoritos, pues va a manejar un tipo genérico en mayúscula y entonces utilizamos la definición, bueno, la interfaz lista posición para manejar nuestra lista de favoritos que, bueno, ya dijimos que esta lista va a estar utilizando a la clase entrada, la cual va a manejar, entrada va a manejar dos cosas, la cantidad de accesos y al elemento, ¿verdad? Bueno, y entonces la clase entrada pues va a manejar el tipo genérico. Bueno, para la parte del constructor, bueno, para crear nuestra lista de favoritos vamos a utilizar esta clase, la lista nodo posición, que habíamos visto que era una lista doblemente enlazada y va a ser del tipo, bueno, va a estar manejando el tipo entrada, que a su vez maneja un tipo genérico, ¿verdad? Entonces ahí está la creación o ahí está nuestro constructor para esta clase lista favoritos. El método size pues va a utilizar el método size de lista posición. De igual manera, la implementación del método isempty pues va a utilizar al método isempty de lista favoritos. Entonces, observamos pues que esta lista favoritos descansa en una lista posición, ¿verdad? Bueno, para el caso del método remove, vamos a tener que decirle cuál es el objeto que se quiere quitar. Entonces, lo primero es hacer la búsqueda y eso es lo que se está indicando aquí en la línea 14. Entonces, se va y se hace una búsqueda utilizando el objeto que se pasó. Y en caso de que lo encuentre, bueno, la referencia se queda en P. Si lo encontró, pues la referencia P no es nula y en este caso eso se está utilizando como prueba para decidir si se va a quitar. Entonces
Bueno, acá llamamos uno de los métodos de la lista posición, que es el método remove, ¿no? Pasándole la posición. Ahorita comentamos cómo funciona el método encontrar. Bien, para el caso del método access, dijimos que este también necesita hacer una búsqueda. Entonces, igual que en el caso remove, se llama el método encontrar pasando el objeto y nos va a dar una posición. Si la posición es diferente de nula, significa que sí lo encontró. Y por lo tanto, entonces de la posición obtenemos el elemento. Hay que recordar que el elemento, en este caso, pues va a ser algo del tipo entrada. Y aquí estaríamos llamando al método incrementar cuenta, ¿verdad? Porque dijimos que si el elemento ya estaba, pues simplemente había que incrementar la cuenta. De otra manera, si no lo encuentra, es lo que se estaría haciendo entre las líneas 25 y 26. Entonces vamos a agregar una nueva entrada con ese objeto al final y vamos a quedarnos con la posición que fue agregada, ¿no? Al utilizar el método atLast. Aquí de nueva cuenta, bueno, usamos un método de lista posición y last, pues también es un método de lista posición, ¿no? Y finalmente, hay que llevar a cabo este método de mover arriba la posición. Básicamente, pues aquí es donde se lleva a cabo la parte del ordenamiento, que es, como habíamos dicho, la lista está ordenada de forma decreciente. Entonces, habría que ver si una vez que se hizo el incremento, o se agregó el elemento, los que están enseguida, los que están arriba de esta posición, todavía le siguen ganando. Si no le siguen ganando, pues entonces habrá que empezar a mover hacia arriba, ¿verdad? A P. Bueno, ¿cómo está el método encontrar? Bueno, para el método encontrar, pues hay que pasarle cuál es el objeto. Y entonces hay que recordar que lista posición soporta, bueno, es algo con el cual se puede iterar, o sea, está implementando la interfaz iterable, por lo tanto devuelve un iterador. Ese iterador ya habíamos dicho que se puede utilizar en un ciclo for avanzado, como es lo que se está haciendo aquí. Entonces, aquí estamos utilizando el iterador que nos devuelve el método positions. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos para este caso que el método encontrar devuelva una posición. ¿Sí? Recuerda que los métodos access y remove van a ocupar una posición. ¿Sí? No se ocupa al elemento en sí, se ocupa a la posición. Y dentro de la posición es donde tenemos al elemento. Bueno, entonces aquí se hace una iteración de las posiciones de la lista y se van dejando aquí en esta variable local que está definida en el ciclo for avanzado. Y en el caso de que el valor de la posición sea igual al objeto, básicamente este método que se tiene aquí es para sacar el elemento que está en la posición P. Bueno, en el caso de que sea igual, pues entonces se devuelve la posición. Si no la encuentra, pues entonces se estaría devolviendo nulo, ¿verdad? Continuando con el código, bueno, por acá está el método mover arriba, el cual había que pasarle una posición y decíamos que este método permite seguir conservando a la lista ordenada en forma decreciente. Entonces, lo que hace el método, bueno, va a guardar en variables locales cuál es el elemento y cuál es la cuenta.
Entonces, eh, teniendo la posición, bueno, podemos llamar a elemento para recuperar la entrada, y teniendo la entrada, eh, ok, teniendo la entrada la vamos a utilizar para ir a hacer el movimiento, para estar haciendo el movimiento. Y para sacar la cantidad de accesos, bueno, pues se utiliza la posición. Ahorita vemos cómo trabajan estos métodos, este método cuenta. Y ese me va a devolver la cantidad de accesos. Y entonces este ciclo lo vamos a estar repitiendo eh, mientras la variable cur no sea la primera posición. Entonces se obtiene lo que es la posición previa. Aquí se está declarando la variable a la posición actual, y enseguida se revisa si la cuenta del elemento que estamos revisando es menor o igual que la cuenta previa. Es decir, si la cuenta que yo estoy revisando es menor que la que está antes de él, pues ya no tiene ningún sentido seguir revisando la lista, porque ya quedó ordenada, ¿no? Queda ordenada cuando precisamente C, o el valor de C, es menor que la cuenta del elemento anterior. Entonces, bueno, aquí se sale del ciclo, y en el caso de que no se salga, del ciclo, entonces se va a modificar en la posición, actual, se va a colocar lo que tiene la posición previa, ¿no? La posición actual no se pierde porque esa se está conservando en la variable E, que fue declarada en la línea 40, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, se ajusta el cursor para que ahora pase a la posición anterior. La posición anterior, bueno, ya fue recuperada en la línea 43, ¿no? Bueno, una vez que se sale del ciclo, ya sea porque eh, se ejecutó el break o ya no se cumplió la condición, bueno, pues lo que habría que hacer en ese momento es que para la posición actual, pues habría que poner al elemento, ¿verdad? Este método, pues claramente es orden de n, porque podría en un momento dado tener que revisar toda la lista, ¿verdad? Bueno, para obtener los k elementos más accedidos de la lista, bueno, pues ya dijimos que el método top debe de devolver algo que sea iterable, o que soporte la interfaz iterable. Iterable significa que puedo obtener un iterador, ¿verdad? Bueno, entonces la primera prueba que se hace en este método es que k esté dentro de los valores esperados. No estará en los valores esperados si k es menor que 0 o si k es mayor que el tamaño de la colección. En ese caso, bueno, se lanza una excepción del tipo illegal argument exception. Si no se lanzó la excepción, pues entonces nuevamente vamos a generar una lista. Este caso va a ser del tipo lista nodo, bueno, lista posición, que va a manejar un tipo genérico. Aquí ahora sí, ya me olvido del cascarón que le había puesto hace rato a esta, colección, que era lo de entrada, porque aquí nada más necesito eh, los puros elementos. Déjenme ver. Ah, no, pero sí, solamente ocupo los puros valores, ya no requiero la cuenta. Entonces, bueno, se crea aquí el objeto con utilizando la clase lista nodo posición. Se inicializa una variable local con 0. Esta me va a servir para saber cuántas veces tengo que repetir el ciclo. Y aquí estoy utilizando un ciclo for avanzado nuevamente para poder iterar en la colección. Entonces, pues voy a utilizar a la lista que se está construyendo, y cada uno de los elementos pues lo voy a ir colocando en esta variable e, que es del tipo entrada de tipo genérico, ¿verdad? Entonces,
primeramente, bueno, se revisa si el valor de I es mayor o igual que K. Si es así, bueno, pues se sale del ciclo. Y cada vez que se hace la comparación, pues se va incrementando la variable I, ¿verdad? Si no se salió del ciclo, bueno, entonces se agrega al final de la colección que se está construyendo, que es T, pues lo que es el elemento, ¿verdad? Una vez que se sale del ciclo, pues se regresa a la colección. Bueno, y ya de los métodos auxiliares que se tienen para esta lista de favoritos, bueno, pues podemos observar el método toString, pues descansa en el método toString que está para la lista posición, utilizando en este caso lista F, ¿verdad? Al método valor había que darle la posición y va a devolver el elemento que se está guardando, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo esto, bueno, pues utilizando la posición obtenemos lo que es el elemento, que es algo del tipo entrada, y dentro de la clase entrada hay un método que se llama valor, con el cual con el cual se saca el elemento. El método cuenta pues funciona de manera similar, hay que darle una posición y entonces con esa posición llamas al método elemento, que es algo de tipo entrada, y en la clase entrada tenemos un método que se llama cuenta, ¿no? Y con eso entonces sacamos o se obtiene la cantidad de accesos. Enseguida está lo que es la clase anidada entrada, que habíamos dicho que, bueno, debemos de ponerla como static para señalarla, bueno, para la protección. Y entonces tiene los dos campos que esperábamos, uno para el elemento y otro para la cuenta. En el caso del constructor, pues nada más hay que pasarle cuál es el elemento que lo estamos manejando en este caso con la variable b, y se asigna la variable de instancia valor. Y cuenta pues va a ser, una vez que es creado, pues tendrá que ser puesto a 1, ¿no? Entonces esto se hace en la parte del constructor. Y de los métodos que están disponibles para la clase entrada, bueno, podemos ver que está el método valor, simplemente sería devolver a esa variable de instancia. De igual manera el método cuenta devolvería la variable correspondiente, y el método incrementar cuenta, bueno, hace el incremento de la variable cuenta primeramente y después devuelve el valor, ¿verdad? Y el método toString, bueno, estaría devolviendo una representación de estas dos variables de instancia, cuenta y valor. Bueno, pues esa es la pequeña clase lista favoritos. Bueno, ahora bien, en esa implementación, el método access, bueno, su tiempo va a ser proporcional, tiempo de operación, al índice del elemento en la lista de favoritos. Quiere decir esto que, bueno, o a la posición, básicamente. Sí, bueno, al índice en cuanto al índice que ocupa en el top. Entonces, si este elemento es de los más populares en la lista, entonces accederlo pues le va a tomar orden de K. Digamos, si es el más popular, pues sería orden de 1, ¿no? Porque luego lo encontraría. Hay que recordar que la lista de favoritos está ordenada de manera decreciente. Entonces los más populares pues estarán al principio. Los menos populares estarán hasta abajo, ¿no? O más abajo. Bueno, la situación es que para secuencias de acceso de la vida real, se llega a presentar esta situación, que una vez que un elemento es accedido, la probabilidad de que vuelva a ser accedido nuevamente es bastante alta en el futuro cercano. Una situación como esa se conoce como localidad de referencia. Entonces, una heurística o una regla de oro que tome ventaja de esta localidad de referencia que estaría presente en una secuencia de acceso es la heurística mover al frente. Entonces, para aplicar esta
heurística, cada vez que se accede un elemento, lo vamos a mover al frente de la lista, esperando que este elemento sea accedido otra vez en el futuro cercano. Entonces, si se considera un escenario en el cual ustedes tengan n elementos y cada elemento sea accedido n veces, en este orden, vas a acceder al primer elemento n veces, luego accedes al segundo elemento n veces, y así hasta que llegues al último elemento que también vas a acceder n veces. Si guardas los elementos ordenados por la cantidad de accesos, insertando cada elemento la primera vez que es accedido, entonces tenemos lo siguiente. Para el primer elemento, cada acceso lo vamos a ejecutar en tiempo constante, porque es el único que está. Cuando accedes al segundo elemento, entonces va a ser orden de 2. ¿Por qué razón? Porque como el primer elemento se accedió hasta n veces, entonces mientras se juntan los siguientes n accesos para el segundo elemento, pues nunca le va a poder ganar el segundo elemento al primer elemento. Entonces, a fuerzas, al momento de hacer la búsqueda, pues vas a tener que estar pasando por el primer elemento que fue accedido ya n veces para poder llegar al segundo elemento. De esa manera, entonces, cuando estés accediendo al último elemento o al enésimo elemento, pues eso va a ocupar tiempo orden de n. Entonces, el tiempo para realizar todos estos accesos, pues vamos a ver que es orden de n cúbica, porque el primer elemento fue accedido n veces, ¿no? Y como fue orden de n, pues eso nos daría n. El siguiente 2n, el siguiente 3n y así sucesivamente hasta que tengamos n por n. Si factorizas aquí la n, pues entonces nos quedaría n por 1 más 2 más 3 hasta n. Y lo que está aquí pues es la suma de Gauss, que la podemos escribir como n por n más 1 sobre 2 y multiplicado por n. Quitando todas las constantes, se puede ver que entonces es orden de n. Con la heurística de mover al frente, insertando cada elemento la primera vez, entonces acceder al primer elemento se va a ejecutar en tiempo orden de 1. Acceder al elemento 2 se va a ejecutar en tiempo orden de 2, porque ya dijimos que con la heurística mover al frente, el primer acceso del segundo elemento, como no está, lo va a agregar. ¿Y dónde lo va a agregar? Lo va a agregar al principio. Si se agrega al principio, entonces los siguientes accesos también se los va a encontrar luego, por lo tanto, van a seguir siendo orden constante. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último. Entonces, el tiempo de ejecución, pues claramente se puede ver que va a ser orden de n cuadrada. Entonces, con esta heurística podemos pasar de tener algo que se ejecuta en tiempo orden de n cúbica a orden de n cuadrada. Pero esto siempre y cuando, como decíamos, se esté presentando, de que tenga la localidad de referencia. Por supuesto que hay un costo. Vamos a verlo. En el listado que está ahí en el 618, con esta heurística, que estaría dando que la estaríamos viendo en la clase lista favoritos MF, mover al frente, va a extender a la clase que ya habíamos comentado hace un momento y vamos a anular o vamos a poner otras definiciones para el método mover arriba y top. Los otros métodos nos siguen funcionando. Ahora, mover arriba, pues todo lo que tiene que hacer es quitar al elemento accedido que está en alguna posición de la lista e insertarlo nuevamente en la lista, pero en el frente, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando se hace un acceso, ahora lo vamos a colocar hasta arriba. Entonces, una vez que lo encuentres, lo mueves hasta arriba. Y el método top, pues ahora va a ser un poco más complicado. Anteriormente el método top nada más era empezar a recorrer la lista de favoritos y sacar, y ver la cantidad de que nos interesaba y listo.
Pero ahora, pues esto va a cambiar. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo. Ok. Ok, vamos a ver. Bueno, como la lista de favoritos ya no se mantiene en orden por la cantidad de accesos, entonces ahora queremos hallar los K elementos más accedidos y para eso hay que buscarlos. ¿Cómo se puede hacer la implementación? Bueno, aquí hay una forma un poco simple y sería la siguiente. Vas a copiar las entradas de la lista de favoritos en otra lista. Vamos a llamarla C. Y vamos a crear una lista vacía A mayúscula. Entonces, la lista C la vamos a recorrer K veces. Y en cada ocasión vamos a encontrar, o vamos a localizar una entrada de C que tenga la mayor cantidad de accesos. Lo quitas de la entrada C y lo agregas al final de la lista A. Entonces, esto lo repites K veces, ¿verdad? Y como lo estás quitando, pues entonces cada vez que hagas esta exploración, pues te vas a encontrar un nuevo elemento. Y los elementos que te vayas encontrando, pues los vas dejando en A. Y finalmente, pues regresas la lista A. Entonces, la lista C es una lista auxiliar y la lista A es la que se devuelve. Bueno, pues entonces aquí está nuestra lista de favoritos, mover al frente, que decíamos que extiende a la clase de lista favoritos. Y pues bueno, pues el constructor pues no hace nada. El método mover arriba, con dada una posición, pues ya dijimos que era lo que había que hacer. Quitas la posición de la lista de favoritos, este te va a devolver una posición, el método remove, recordarlo, y después entonces la metes al principio, ¿no? La metes al frente, usando el método add first. Entonces ese método mover arriba pues se simplificó bastante y ese claramente corre en tiempo constante. Ahora, para obtener los K elementos, pues ya dijimos que era lo que se tenía que hacer. Y esta puede ser tiempo orden de K. Bueno, en realidad debería de ser orden de NK. Aquí yo tengo un pequeño detalle. Bueno, entonces lo primero pues es revisar que K esté dentro de los valores esperados, si no pues se lanza una excepción. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es la lista que vamos a devolver, pues en este caso es la lista T. Aquí se va a crear, va a ser del tipo lista posición y utilizamos la clase lista nodo posición que va a tener el top K de nuestra lista, ¿no? En el caso de que no esté vacía la lista, entonces aquí empezamos, ¿no? Habíamos dicho que íbamos a tener una lista C auxiliar en donde se iban a copiar todas las entradas que estén en la lista de favoritos. Entonces, bueno, aquí se declara entonces esa lista, se crea, igual pues que parecido a la lista que se va a regresar. Observar que esta lista T nada más tiene lo que son los elementos. Esta lista nodo posición está manejando lo que son las entradas, porque aquí en este caso necesitamos ver la cuenta, ¿verdad? Acá no, acá nada más con que nos las muestre en orden, no importando, o bueno, no estamos requiriendo la cantidad. Entonces, bueno, un ciclo for avanzado para poder hacer la copia de las entradas que están en lista F a nuestra lista auxiliar C mayúscula. Y enseguida, bueno, pues tenemos el ciclo que se va a repetir K veces. Y entonces, bueno,
declaramos o tenemos una variable para manejar cuál es la posición que tiene el valor más alto, en este caso llamada postmax, inicializada a nulo, y una variable cuenta max que va indicándome cuál es el valor más grande que he visto en la lista C mayúscula con el valor de -1. ¿Sí? Entonces, pues nuevamente, iteramos la colección C. Como en este caso ocupamos posiciones, bueno, pues utilizamos el método positions. No utilizamos en este caso iterator. Y vamos dejando esas posiciones vistas en P, ¿verdad? Y bueno, sacamos nuevamente el valor o la cuenta para la posición P que estamos viendo. Y aquí vamos guardando, bueno, vamos comparando si la cuenta actual es mayor que cuenta max. Si es así, bueno, pues entonces ahora cuenta max va a tomar el valor de C y postmax pues tendrá la posición que se está viendo, ¿verdad? Una vez que se termina aquí de revisar todas las posiciones en la colección C, bueno, pues entonces se va a agregar a la colección T no la posición, sino el valor de la posición que tiene el valor más alto, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, se procede a quitar esa posición de la colección C, ¿sí? Una vez que se repite el ciclo, entonces K veces, bueno, se sale y se devuelve T, ¿verdad? Bien. Bueno, y bueno, acá está la situación que estaba yo comentando, que tengo por ahí mal anotado en el comentario el tiempo de ejecución para el método top, que debe de ser orden de K de n. Y entonces si K es una constante, pues el método se va a estar ejecutando en tiempo orden de n. Y eso, por ejemplo, ocurre si queremos el top 10. Pero en el caso de que K sea proporcional a n, entonces la ejecución puede llegar a tomar tanto como orden de n cuadrada. Y eso va a suceder cuando quieres una lista que tenga el top del 25% o más. Bueno, un uso de la lista de favoritos está dado en la lista 619 y es una aplicación en donde se tienen las direcciones más populares de Internet en una simulación de secuencia de accesos a página web. Entonces, el programa va a acceder al conjunto de páginas y pues nos va a mostrar cuál fue la más accedida, ¿no? Entonces, bueno, en este listado que se encuentra por acá, pues bueno, se están realizando dos cosas. Hay en un arreglo de cadenas, bueno, sitios o páginas de internet que se van a acceder. Y aquí se están utilizando las dos listas de favoritos que vimos. Podemos ver aquí el uso con listas favoritos y listas favoritos mover al frente, una por L1 y otra por L2, ¿no? Entonces se van a hacer 20 operaciones de acceso y entonces, bueno, estamos utilizando aquí la clase random para generar los valores aleatorios y bueno, utilizando el método nextInt acotado de acuerdo al tamaño del arreglo, se obtiene lo que es el, el enlace de la página que se quiere, se indica, se muestra en la pantalla el acceso y después, bueno, se llama el método access eh, utilizando esa, esa cadena, ¿verdad? Y bueno, y se va mostrando tanto la lista de favoritos como la lista de favoritos mover al frente, la L1 y la L2, ¿no? Posteriormente, bueno, por acá, una vez que se terminan de hacer los 20 accesos aleatorios, obtenemos, bueno, se saca el tamaño, la mitad, se obtiene el tamaño de la lista, se divide entre dos y se pone en la variable t. Y con ese valor entonces se procede a obtener el top para esa t. Claramente, bueno, al utilizar
la lista 1, que es la de lista de favoritos, el top este método top va a terminar antes que lo que hace el de la lista de favoritos 2, ¿verdad? Esta decíamos que corre en tiempo orden de K y el de la lista de favoritos mover al frente va a correr en tiempo orden de N por K. Y bueno, por acá está, bueno, otro ejemplo donde se muestra una ventana gráfica para mostrar cuál fue la lista, bueno, cuál fue el enlace más utilizado. Bien, pues creo que con esto se termina este capítulo. Agradezco sus comentarios.